Pues vamos a platicar de salud emocional y vamos a platicar de estos temas que aquí en el Círculo nos gusta abordar y de los que a veces no se habla tanto como creemos que debería hacerse en los medios y en la sociedad mexicana. Y para eso déjeme dar la bienvenida a nuestras invitadas, a Guadalupe Terán Pérez, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. ¿Qué tal, Guadalupe? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, encantada de estar aquí. Gracias. Y también con Leslie Beltrán, ella es abogada, coach de alto desempeño. ¿Qué tal, Leslie? Hola Mario, muy buenas tardes, muy emocionada de estar aquí con ustedes y también un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues empezar primero, yo quisiera, Guadalupe, empezar por el tema de la salud mental, porque aunque es un tema del que cada vez se habla más, incluso yo diría que hasta en la sociedad, hace poco cuando tuvimos ese tema de Juegos Olímpicos y de pronto atletas empiezan a hablar del tema, ¿no? Tenistas o curiosamente son mujeres las que quizá eso habla quizá de temas de machismo, ¿no? Que son mujeres las que de pronto dicen, oigan, el tema de la salud mental es importante y tenemos que hablar de esto, porque es quizá uno de los grandes pendientes que tenemos en lo social, Guadalupe. Bueno, efectivamente, todavía tenemos muchos mitos y tabús al respecto, ¿no? Tenemos estas ideas de que la salud mental no es importante, lo dejamos como algo secundario y también tiene un tema de género, ¿no? Las mujeres son las que podemos llorar, los hombres no lloran, los hombres no piden ayuda y a veces todo esto pues tiene que ver efectivamente con nuestro sistema pues de educación tan machista, tan patriarcal, etcétera. Pero desafortunadamente cada vez son más y más los casos de problemas de salud mental que tenemos y por supuesto que la pandemia por COVID pues nos deja una epidemia ahora en trastornos de salud mental y por eso agradezco mucho estos espacios porque es muy importante concientizar a la población de que existen estas enfermedades y de que tienen solución y de que no basta con querer hacerlo o con echarle ganas, ¿no? Sí, hay que desmontar esta idea del echaleganismo, porque a un diabético no le decimos, échale ganas, no. Necesitas insulina y la insulina es necesaria, pero lo mismo pasa muchas veces con los temas de salud mental. Y me encanta, Leslie, porque normalmente cuando hablamos de esto, hablamos con psicólogos o con psiquiatras, y es raro hablarlo con una abogada, pero me parece muy importante primero porque es una manera de decir que es un tema de todos y que es un tema que tiene implicaciones económicas, sociales, legales, laborales. Me encanta que nos podamos acercar al tema también desde esa otra perspectiva. Sí, la verdad, como bien dice Guadalupe, es un tema que prácticamente es un tema tabú. Y curiosamente, los abogados hizo un estudio en el ámbito de la psicología positiva, que también se conoce como ciencias de la felicidad, que es algo que yo como coach estudio. Y se determinó, se llegó a la conclusión de que los abogados somos más propensos a temas de suicidio. Precisamente porque estamos sujetos a situaciones de estrés y estamos en este constante, en estas historias constantes como de terror, ¿no? Claro. O sea, claro. Si litigas, estás en un tema, puede ser de que estás defendiendo temas de violación, abuso sexual, puede ser que estés viendo también temas de narcotráfico y entonces estamos en un constante modo donde las situaciones adversas están a flor de piel, ¿no? Todo el tiempo estamos lidiando con eso y a veces no tenemos una contención. Y como bien decía también Guadalupe, podría ser un tema de machismo, que tú también lo mencionabas, porque las mujeres somos las que más hablamos sobre cómo nos sentimos. Y aún así llega a haber momentos en los que nos dicen, probablemente a muchos de los que nos están escuchando, o a nosotros nos ha pasado de, ahí estás loca, ahí eso se te quita. Sí. Solamente échale ganas. Exageras. A ver, ya, cámbiate el chip. Y no nada más es de cambiarnos el chip. En verdad tenemos que recurrir a profesionales de la salud mental, porque en la Organización Mundial de la Salud, cuando se creó en 1948, ya se hablaba sobre el tema de salud mental, pero no se hacía nada. O sea, estaban instrumentos internacionales, pero muchos países, entre ellos el nuestro, pues no lo tomaba en serio, ¿no? Como que lo veíamos como que, ay, bueno, es una cosa que no existe, como es algo intangible, como la mente no duele. O sea, nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos duelen los músculos, pero la mente no nos duele. Entonces, lo vemos como algo que no es real. Pero pega mucho, y como bien dijiste, pega mucho en los resultados.
Porque la salud mental habla de la salud emocional, habla también del tema intelectual, habla también de nuestro comportamiento. Entonces, es importante que lo tomemos muy en cuenta y hagamos conciencia de la importancia de ello. De acuerdo. Y ahora, Guadalupe, déjame platicar sobre cómo el tema de la salud se ha visto impactado con el tema de la pandemia, que llevamos ya tanto hablando de esto que de pronto ya está ahí un agotamiento con el tema, pero lo cierto es que ha significado pues un factor de estrés por múltiples razones. No hemos pasado en estos 2 años desde el tema del confinamiento, que para quizá los primeros meses, no para todos, ¿no? Porque ya se ha hablado mucho de cómo pues hay gente que tuvo la oportunidad de resguardarse y hay gente que tuvo que seguir en la calle porque si no, no comía. Pero ya sea que te quedaras o que estuvieras en la calle en un contexto de pandemia, pues era motivo de estrés. Se ha hablado de cómo, Guadalupe, el tema de la dinámica familiar pues, se vio alterada por este periodo, por de pronto las convivencias intensivas y la pérdida de otros espacios, ¿no? Los escolares o los de la oficina. Se ha hablado del estrés por razones económicas, que ha significado para mucha gente. Se ha hablado de la violencia en algunos casos, donde ya si era previa, pues se agudizó con la convivencia intensiva en espacios reducidos de pronto, ¿no? Entonces, un poco haciendo este apretado recuento, te pregunto, Guadalupe, pues, ¿qué es lo que han visto ustedes, lo que has visto tú, incluso en clínica, como resultado, como saldo de todo este conjunto de factores de presión que hemos vivido en estos 2 años? Sí, la verdad es que hemos visto muchas cosas y también hemos visto cómo esto se ha ido modificando en la medida en que la pandemia por sí misma ha tenido cambios, ¿no? No somos los mismos que hace 2 años y en algunas cosas seguimos siendo iguales, ¿no? Nosotros hicimos un estudio cuando recién inició la pandemia para ver cómo el aislamiento estaba afectando a la población mexicana. Hicimos una evaluación sobre temas de depresión, ansiedad y trastornos del dormir, que es nuestra área de especialidad. Y entonces lo que encontramos es que el 70% de la población encuestada nos estaba refiriendo tener mala calidad de sueño y específicamente asociado al insomnio, ¿no? Esta dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Y otro rasgo interesante es que me estaba viendo muchos malos hábitos asociados al dormir, ¿no? El exceso de uso de pantallas, el desajuste en los horarios de sueño. Y por otro lado, también había rasgos de ansiedad y de depresión en el 68% de la población, o sea, altísimo, al menos un rasgo leve, y había un 30% que nos refería a síntomas de moderados a severos. Después de 1 año exactamente volvimos a sondear y entonces vimos que los niveles de ansiedad y depresión habían bajado, pero la mala calidad de sueño se mantenía. Y otro dato importante es que vimos que al principio las más afectadas eran las mujeres, y después de 1 año ya era igual, ¿no? O sea, todos nos estaba afectando de la misma manera. Y algo que creo que impacta mucho es cómo nuestros hábitos se modificaron, ¿no? O sea, desde este hecho de las personas que se quedaron a trabajar en casa, que dejaron de exponerse a la luz natural, que se sobreexpusieron a las pantallas, la sobreexposición a las noticias, ¿no? Y a noticias de todo tipo, desde número de muertes, número de contagios, incertidumbre económica, etcétera. Y después nos enfrentamos con otro fenómeno que es una de las secuelas del COVID, son los trastornos psiquiátricos y los trastornos de sueño, por esta inflamación que se genera a nivel orgánico. Entonces ya no era nada más una cuestión emocional, sino también físicamente estamos viendo mayor depresión, mayor ansiedad y en algunas personas incluso estrés postraumático por todo lo que vivieron en la enfermedad. Entonces, por eso, pues a nivel mundial ahora se habla de esta nueva epidemia y de cómo es una responsabilidad de los medios, del personal de salud y de la sociedad, cómo abordamos toda esta problemática, ¿no? Claro. ¿Y cómo se ha reflejado esto, Leslie, por ejemplo, en el terreno laboral? Hay una baja de productividad, porque como nos sentimos, sí afecta a nuestros resultados. Claro. A veces creemos que, bueno, o sea, estoy triste o me siento cabizbaja, no me siento al 100, pero X, ¿no? O sea, en mi trabajo puedo dar el 100, no es cierto, porque el pensamiento precede a la emoción. Si nos sentimos bien, hay una mayor productividad. De hecho, se han hecho varios estudios a nivel internacional donde se ha demostrado que esto ha causado también que muchas personas cometan más errores,
a la hora de estar laborando, falten más al trabajo. Aunque ahorita estamos haciendo mucho home office, a pesar de eso, hay personas que no se están conectando a sus reuniones de trabajo, incluso porque se les están olvidando las reuniones, lo cual representa que ahí ya hay un descontrol. El hecho de que se nos olviden las cosas no puede ser porque nada más tuvimos un mal día o porque estoy saturada de cosas. No, implica que probablemente no estás durmiendo bien, implica que hay algo en tu cerebro que ya no está funcionando como es debido y por lo tanto cosas tan básicas se te empiezan a olvidar. Y estás más propenso a estar cometiendo errores. Y en las empresas, bueno, una instrucción mal entendida, un error pega y cuesta mucho dinero. Entonces, el tema de la salud mental nos impacta en todas nuestras labores. O sea, no es de que, bueno, la profesionista es una y la mamá es otra y la hija es otra. No, somos la misma persona, solamente con diferentes gorras. De acuerdo. Y lo que vemos son las expresiones en las clínicas, como esto que nos contaba Guadalupe, del número de casos que hemos visto. Y yo quisiera preguntarte, Guadalupe, de este recuento que hacías, y ahora que escuchamos también a Leslie, al paso de los 2 años, la evidencia que tú tienes, por lo menos a la vista en tu experiencia, indica que fue un asunto transitorio o que fue un asunto que dejó secuelas, digamos, duraderas. Te lo pregunto porque muchas veces, cuando hicimos aquí muchos programas a propósito de los efectos de la pandemia, en el crecimiento del comercio electrónico, en el teletrabajo, en la educación a distancia, en muchos de los temas que vimos que la pandemia trajo, una de las preguntas que guiaba la conversación era si lo que veíamos era un paréntesis o un parteaguas, ¿no? Y decíamos, bueno, cuando pase esto vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes o pues marca un antes y un después. Te lo pregunto, Guadalupe, para el tema de la salud mental. Lo que vemos, lo que estás viendo es que fue, pues que mientras estábamos en el confinamiento tuvo afectaciones de las que muchas ya ves señales de recuperación, o ves que lo que llegó, pues llegó y dejó marcas, digamos, que seguimos viendo los efectos. Yo creo que en algunos aspectos sí fue como una situación transitoria y en algunas personas también así fue, y en la medida en que la vida se va recuperando, la salud mental también se va recuperando, o en la medida que adquieren herramientas, ¿no? Que eso también depende mucho de cada persona, la resiliencia, esta capacidad de reinventarse después de la adversidad. Pero también creo que hay sectores o que hay personas que se quedan con estas secuelas, porque al final sacan a relucir la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, y a lo mejor si ya traíamos por ahí algún tema en esta cuestión que platicabas hace un rato de cuestiones de las relaciones familiares o las relaciones de pareja o la vulnerabilidad laboral, esas son cosas que se quedan, ¿no? Y al final lo único que hace la pandemia es descubrirlas, transparentarlas, y ahí están, y por eso ahora hay que verlas, hay que tratarlas y hay que confrontarlas, porque no se van a pasar solas, ¿no? O sea, ya están ahí y ahora tenemos que ver cómo trabajamos con eso. ¿Qué ha significado, por ejemplo, Leslie, este tema para el funcionamiento de las organizaciones? Y te lo pregunto por algo que tú apuntabas hace rato, un poco con este símil de las cachuchas. Teníamos como la idea de que las esferas estaban más delimitadas, ¿no? De que la esfera de la vida personal, por ejemplo, será una y la esfera profesional era otra. Y aquí hemos dicho que parte de lo que hizo la pandemia, por ejemplo, con el Zoom, como ahora que estamos grabando en este tipo de plataformas, es que la pandemia no solo nos metió en nuestras casas, sino que nos metió a las casas de los demás. Literalmente ahora vemos a veces el librero, ¿no? Las condiciones en las que la gente está viviendo, los maestros. Hoy estamos, por ejemplo, viendo pues, cómo viven nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y por lo tanto, estas líneas entre lo público y lo privado se han diluido, ¿no? Sabemos que a veces juntas donde llegó el súper y pues la junta se tiene que parar porque alguien tiene que ir a recoger el súper, ¿no? O estamos en una reunión y se mete el señor que compra los colchones, estufas, refrigeradores y algo de fierro vieja que vendas. ¿Qué ha implicado esto para las organizaciones en términos de conceptualizar diferente la relación con sus colaboradoras y colaboradores? Ha implicado que las organizaciones entiendan que están trabajando con seres humanos, no con máquinas.
esto ha abierto más el panorama a que se volteen a crear organizaciones positivas, a que se den cuenta que el liderazgo ya se tiene que ejercer de otra manera. De hecho, hace poco leí un artículo de liderar con el corazón, de que te des cuenta de que enfrente de ti hay un ser humano, de que tu jefe, aunque lo veas estresado o lo veas en una reunión argumentando y defendiendo su postura y llevándose los aplausos, es un ser humano, que a veces también lo puedes ver cabizbajo y es normal y está bien. Y ahorita que mencionabas de cómo ha entrado ahora el trabajo y nosotros hemos entrado a la casa de todas las personas con estas reuniones por Zoom, hace poco también veía una publicación donde decía, no me pidas disculpas porque apareció tu hijo en la pantalla, o no me pidas disculpas porque se abrió la puerta que está atrás de ti, cuando fue el trabajo el que entró a nuestras casas. Entonces, eso ha implicado que las personas nos demos cuenta que mi jefe, por todo el doctorado que puede tener y los cursos y toda la experiencia, es un ser humano y tiene una casa y tiene una convivencia familiar y tiene todas estas cosas que también pasan en mi casa. Entonces, eso nos ha hecho también ser más flexibles, abrirnos a un ambiente que las organizaciones probablemente jamás se habían planteado. Y eso también hace que nos demos cuenta de que somos iguales, de que somos seres humanos. Probablemente unos están en una casa más grande, otros en una casa más chica, pero al final de cuentas la dinámica social, los pendientes de la casa, los problemas de la casa, todo el mundo los tenemos. De acuerdo, y esto sí es un desafío para las organizaciones, el desarrollar, pues digamos, de entrada otra mirada sobre esto que bien apuntabas, Leslie, en el asunto de que andamos cargando con la vida a cuestas y en todas nuestras facetas, pues no se separan o no se fragmentan como en términos de ilusión se podía pensar, ¿no? Que cuando tú estás en el trabajo no estás pendiente de lo que pasa con tu familia, cuando no es así, y que esto tiene impacto tanto en lo personal como en lo laboral, como tú has señalado. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos, Guadalupe, yo quisiera que nos detengamos un poco más en algunas de las cosas que ya nos enlistabas hace rato, de las afectaciones más frecuentes. Yo me quisiera que nos detengamos ahorita que volvamos del corte en el tema del sueño, porque me parece que así como hablábamos al principio de este segmento de que la salud mental está subestimada, bueno, el sueño creo que es uno de los grandes temas que subestimamos y de los que cada vez hay más evidencia de la importancia que tiene en términos de salud, en términos de nuestra capacidad creativa, en términos de nuestra capacidad para resolver problemas, en términos de capacidad de regeneración, de capacidades, y que vaya que lo tenemos abandonado y maltratado, pero si les parece, platicamos de eso regresando de este corte. Ya volvemos. Estamos de regreso y Guadalupe, yo quisiera que nos platiques más de este tema del sueño y quisiera empezar por esto que yo apuntaba, pero de lo que tú eres experta, que es la importancia que tiene el sueño, el que subestimamos muchas veces y que, insisto, pues cada vez más, a lo mejor las expertas como tú lo saben desde hace muchos años, pero me parece que en la propia cultura popular cada vez se entiende más la importancia que fisiológicamente tiene. Exactamente, como bien dices, el sueño está subestimado y de hecho muchas personas lo consideran una pérdida de tiempo, ¿no? La persona exitosa, la persona que es el empleado del año es aquel que apenas duerme, ¿no? Y que se siente orgulloso de yo con 4 horas duermo y con eso es suficiente. Y en realidad, digo, haciendo un pequeño resumen, o sea, el sueño es fundamental para la vida, ¿no? O sea, dedicamos o deberíamos dedicar una tercera parte de nuestra vida a hacerlo, porque mientras dormimos no solo nos restauramos físicamente, también hay una restauración mental, se regula nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas, se regulan procesos como la ingesta de alimento, entonces el que no duerme es más propenso a subir de peso, a tener diabetes, a ser hipertenso, en fin, está asociada la falta de sueño con múltiples enfermedades y también con una cuestión de cognición. La persona que duerme bien va a ser más productiva, va a ser más eficiente, va a tomar mejores decisiones, va a ser más creativa, va a estar de mejor humor y tiene menos riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al estado de ánimo, ¿no? Es menos propensa a la depresión, a la ansiedad, etcétera. Entonces,
justo lo que vimos en esta pandemia es que en contra de lo que hubiéramos predicho nosotros, o sea, con respecto a, pues estás más tiempo en tu casa, vas a dormir más, pasó todo lo contrario, porque al final estábamos en nuestra casa, pero pegados a la computadora todo el día, porque como estábamos en casa, de pronto no teníamos horarios para trabajar o entonces... Cosa que ha sido, perdón que te interrumpa, Guadalupe, pero de las grandes pérdidas está esa, ¿no? La noción del horario laboral. Exacto. Y lo que eso significa en términos de salud mental. Sí, y de sueño, ¿no? O sea, algo fundamental para que nuestro sueño se dé de manera adecuada es tener un reloj biológico. ¿Y cómo cuidamos ese reloj teniendo horarios establecidos, ¿no? Siempre acostarte a la misma hora, siempre levantarte a la misma hora. Entonces, ¿qué pasa? En la pandemia nos íbamos a dormir muy tarde, nos levantábamos tarde, ya no nos exponemos a la luz natural y además, como decía, esta sobreexposición a pantallas nos desgasta y nos va robando el sueño. Te decía que en nuestro estudio vimos que alrededor del 70% refería mala calidad de sueño. Que es altísimo. Y antes de ir nada más con Leslie, Guadalupe, ¿cuáles son los factores, para cerrar este tema del sueño, cuáles son los factores? Hablabas ahora de la pérdida de hábitos, hablabas del uso de la exposición desmedida a los aparatos electrónicos, que sin duda pues, es algo que muchos tenemos o hacemos. ¿Qué otros factores son los principales alteradores de la dinámica del sueño? Bueno, desglosando un poquito más, por ejemplo, este tema de las pantallas es muy simple. O sea, nuestro cerebro se va a estimular con luz. Si mi cerebro recibe luz, sabe que puede estar despierto. Si mi cerebro deja de recibir luz, empieza a producir melatonina. La melatonina es una hormona que nos ayuda a dormir. Entonces, si yo estoy sobreestimulando, estoy desajustando este reloj biológico. ¿Qué tenemos que hacer? 30 minutos antes de dormir, quitarnos el celular. Pero también afecta lo que comes, lo que bebes y a veces muchas personas, por ejemplo, te dicen, yo tomo café todo el día o me tomo un café antes de dormir. La cafeína siempre te va a arruinar el sueño, ¿no? Ya sea que te tardes en dormir o a lo mejor te duermes muy rápido, pero vas a despertar muchas veces en la noche porque la cafeína afecta a nuestro cerebro. Y la cafeína está en el café, en los refrescos, en los dulces, en el chocolate, en el té. Entonces son pequeños hábitos como muy fáciles de modificar. Lo que comemos, ¿no? El mexicano acostumbra a veces tener cenas muy copiosas, ¿no? Tacos, pizzas, comida ultraprocesada y entonces todo esto no permite que tengas una buena digestión, por lo tanto se va a alterar tu calidad de sueño. Entonces cena 2 horas antes, toma una cena ligera y algo muy importante también es desconéctate, ¿no? O sea, es muy importante antes de dormir darte esta pausa de decir, a ver, hasta aquí está el trabajo, hasta aquí están los problemas, en este momento me voy a relajar, voy a hacer una actividad que me guste, me voy a poner la pijama, o sea, algo tan básico, pero que es muy necesario para que hagas este switch a empezar el sueño. Ahora, Leslie, desde el punto de vista del desempeño profesional, por ejemplo, ¿qué papel juega este tema, ahorita que hablamos del sueño, pero qué papel juegan en general los hábitos y la necesidad de tener rutinas? Porque una de las cosas que vimos que la pandemia lo desajustó, lo decía ahora Guadalupe, y yo me acuerdo que era una recomendación recurrente cuando hablábamos aquí con los especialistas, era tienes que tener una rutina, tienes que tener certidumbres, tienes que tener, que eso fue un poco estructura, digamos, que fue un poco lo que nos desestructuró la pandemia en este tiempo, Leslie. Qué bueno que tocas el tema de las rutinas, porque precisamente eso es lo que nos hace sentir como en control. Saber qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Y así como debe haber una rutina del sueño, lo que decía Guadalupe, desde ponerte la pijama, o sea, desde le estás mandando la señal a tu cerebro de que ya es hora de descansar, no con la ropa con la que estuviste todo el día, con la que tuviste la reunión, ¿no? O sea, ya es hora de poner a tu cuerpo en otro modo. Pues bien, algo que ha pasado es que también la pandemia nos ha venido a demostrar que necesitamos tener una rutina para nuestro bienestar. La salud mental no se va a conseguir de la nada, ni es de que, ay, qué buena suerte tuviste porque tú tienes mucha salud mental. No, la salud mental se construye y hay que trabajarla. ¿Cómo? Con una rutina. En el ámbito del desempeño, lo que yo les propongo mucho a mis coaches es tener una rutina de bienestar, que puede ser meditar, que puede ser escuchar música que te ponga de buenas por la mañana,
hacer ejercicio, los hábitos del sueño, o sea, tener un sueño limpio, un sueño orgánico, es vital, porque así es como vamos a producir más. De hecho, en Estados Unidos hay un coach muy famoso que él dice, de los 365 días del año, necesito que en su agenda me separen 100 días desde ahorita. Cuando tomas un curso con él, te dice, a ver, desde este momento necesito que me apartes 100 días del año para no hacer nada, para descansar. Y hay gente que dice, ¿cómo? O sea, vengo contigo para que eleves mi productividad y de entrada me estás pidiendo que descanse 100 días al año. Y él dice, precisamente, las personas... Oye, y uno dice, ¿dónde firmo, no? Sí, y otros, yo sí quiero. Y él dice, si no eres capaz de separar 100 días al año para descansar, para tener el hábito de descansar, no pidas dar el 100% en tus otras actividades. Porque somos seres humanos, no somos una máquina. Y eso es otra cosa que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. De que así, por ejemplo, en la época invernal, ¿no? Que es un hábito, mucha gente lo tiene. Empieza diciembre, hay que empezar a tomar vitamina C. Ok. Pues cuando empiezan situaciones complejas, cuando estoy a punto de iniciar un proyecto que sé que implica más estrés del normal, estoy a punto de divorciarme o estoy pasando por la enfermedad de algún familiar cercano, ok, ojo, es un momento de mucho estrés, es un momento complejo, tengo que retomar mis buenos hábitos respecto a la salud mental. Y esto de las rutinas, ¿cómo es que marcamos el abdomen? ¿Cómo es que marcamos los músculos del cuerpo? Por una rutina. Pues también hay que tener estas rutinas de nuestra salud mental para despabilarnos, para fortalecer nuestro músculo de la resiliencia, que es precisamente la capacidad que tenemos los seres humanos de pasar por situaciones adversas y salir fortalecidos de ellas. Aprender algo que nos va a servir para la próxima ocasión donde otra vez van a pasar situaciones complejas, porque, ojo, la vida no es color de rosa. Y entonces ya vamos a saber cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, qué nos funciona y qué no. De acuerdo. Ahora, Guadalupe, una de las preguntas, digo que importantes siempre es, ¿cómo sabemos cuando es un tema que está a nuestro alcance el resolverlo y cuando es un tema que requiere ya un acompañamiento profesional? Porque eso es importante y lo hemos dicho aquí. La salud mental tiene que tomarse con la misma seriedad que el resto de la salud de cualquier parte del cuerpo, pero también es cierto que hay una parte que a lo mejor sí está en nuestras manos. Ahora que hablaba Leslie, por ejemplo, decía, bueno, la creación de hábitos. Bueno, puede haber acompañamiento profesional con una coach, puede haber acompañamiento de desarrollo de hábitos en cualquier ámbito con una nutrióloga en la alimentación o con una preparación física. Y a lo mejor hay cosas que sí están en nuestras manos. ¿Cuándo dirías tú, Guadalupe, que ya estamos en esa línea donde además del esfuerzo personal que podamos hacer, es necesario acudir a una profesional o a un profesional? Claro, pues mira, yo creo que hay varios señales de alerta, hay varios focos de atención, aunque digo, en general, una recomendación que debería cambiar nuestros paradigmas es, por lo menos una vez al año deberíamos de hacer una visita a un especialista para que nos diga cómo está nuestra salud mental. Pero bueno, digamos que eso sería el ideal. Pero fuera de eso, cuando las cosas que me están pasando empiezan a afectar mi vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando hay una afectación en nuestro estado de ánimo que me altera el apetito, que me altera el sueño, que me mantiene irritable, que afecta mi capacidad de poner atención, de concentrarme, de relacionarme con el entorno y de hacer mis actividades cotidianas, ¿no? Entonces, si esto me está pasando de manera recurrente, que ese sería el otro indicador, porque claro, todos podemos tener un mal día, incluso una mala semana, pero si por lo menos 3 veces por semana en los últimos 3 semanas yo estoy teniendo repetidamente esta sensación de malestar, de tristeza, que afecta todos estos ámbitos, ese es el momento de buscar a un especialista. A ver, otra vez, si nos puedes repetir eso, si pasa a partir de cuánto. Si nos pasa por lo menos 3 veces por semana en las últimas 2 o 3 semanas y empieza a verse afectado mi estado de ánimo, mi interacción con los demás y mi capacidad para realizar mis actividades de manera cotidiana con normalidad, entonces tengo que buscar ayuda de inmediato. Y mucho más si ya empieza a verse afectada mi capacidad para
cuando empieza a haber ideación suicida, que en realidad a veces suena como muy extremo, pero ideación suicida puede ser desde el momento en el que tú sientes que tu vida ya no tiene sentido, ¿no? Que hacer algo ya no va a impactar, que hacer algo por ti, por ayudarte, ya no tiene ningún propósito. Ese es un punto muy importante que a veces la gente no visualiza como una ideación suicida, pero lo es, porque ya perdiste la esperanza. Y eso es muy importante. Y cuando ocurre eso, pues ya tenemos, digamos, que buscar acompañamiento profesional. Exactamente, eso sería lo ideal. Porque efectivamente hay estrategias que tú puedes hacer, pero cuando ya estás en este punto es fundamental que te asesores de un profesional de la salud y esto ya te ayudará a determinar cuál es el rumbo, ¿no? O sea, si requieres acompañamiento terapéutico, si requieres acompañamiento con algún consultor en temas de salud y salud mental, o bien si requieres atención psiquiátrica, que ahí me gustaría aprovechar para decir que también hay que quitar el tabú con los psiquiatras, ¿no? Tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos, es como tomar la insulina, es como tomar mi medicamento para la presión arterial, ¿no? La depresión ocurre porque mi cerebro tiene sustancias que regulan muchos procesos, y si estos no están equilibrados, yo no voy a estar bien, así tome terapia, así haga ejercicio, así haga mindfulness o cualquier cosa, ¿no? Hay momentos donde mi cerebro requiere química para estar bien. De acuerdo. Y eso es fundamental. Y ahí yo te quiero preguntar, Leslie, sobre pues, la importancia de tener aproximaciones pues, integrales a estos temas, ¿no? Esto que apuntaba ahora Guadalupe, entender que hay veces que, por ejemplo, un proceso de coaching profesional puede funcionar muy bien, pero que hay veces que es importante acompañarlo también de otro tipo de profesionales. Claro, o sea, no es esto o esto, puede ser esto más esto más esto, o sea, nos suma todo eso. Y también es muy importante que nos conozcamos. O sea, yo creo que una manera de saber cuando ya necesito apoyo es previamente saber cuáles son mis foquitos rojos. Identificar, a ver, cuando, por ejemplo, ya van 3 noches en la semana que no estoy durmiendo bien, ando muy irritable, se me están olvidando las cosas, se me va el apetito, tengo mucho sueño, no me dan ganas de salir. Cuando estoy en esas cositas, son focos rojos de decir, ojo, algo me está pasando. El problema es que no nos volteamos a ver. Estamos más ocupados viendo hacia afuera qué está pasando, la información, prendemos las noticias, temas de COVID, tantas muertes, tantos contagios, y en otro país también, y luego la nueva variante. Y estamos tan bombardeados de información que nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces no escuchamos estas señales de alerta. Pero es muy importante que nos demos el tiempo de pausar nuestra dinámica y escuchar qué es lo que nos está diciendo, porque el cuerpo habla, el cuerpo nos da señales, que a veces no los escuchamos, ese es otro rollo. Pero entonces identificamos esto y ya cuando están pasando situaciones que ya no podemos nosotros manejar, es cuando debemos de ser sinceros, brutalmente honestos con nosotros mismos, perderle el miedo y romper este tabú de que salud mental, psiquiatra, psicólogo, pues si no estoy loco. Al contrario, cuando te duele el estómago, vas con el doctor y te da una pastilla y se te quita. Aquí es exactamente lo mismo. Es más, desde chiquitos nos dicen, come frutas y verduras. Desde chiquitos nos dicen, y lávate los dientes 3 veces al día. Pero ¿qué nos dicen sobre el tema de las emociones? De acuerdo. Del tema de salud mental no se habla. Por eso es importante, primero, que nos conozcamos, identifiquemos nuestros focos rojos y también que pensemos en la salud mental de manera preventiva. O sea, igual puede ser que no estoy pasando por un estado depresivo, pero sí me siento bajoneada. Bueno, es momento de acudir con algún especialista, con algún profesional que me ayude a identificar más situaciones y tener herramientas para enfrentar esta situación de una mejor manera. Oye, este punto que señalas, Leslie, me parece muy importante porque incluso creo que hasta corrige un poco un mensaje que yo he dado de cuándo requieres atención profesional, pero creo que lo que dice es muy importante, de no subestimar las etapas tempranas o las pequeñas señales, porque en efecto puede haber, cuando ya decía Guadalupe, tienes un problema de sueño constante de 3 días a la semana, pues a lo mejor ya es muy evidente,
Pero esto que apuntas ahora me parece fundamental, el no subestimar incluso cuando son todavía momentos mucho más tempranos, digamos, de cualquier problema de salud mental y saber identificarlos y atenderlos también. Y yo agregaría, Leslie, a esto que acabas de decir, tener la capacidad de, primero, mirarse en el espejo, pero lo segundo, estar atentos a las personas que están en nuestro entorno. Sí, la verdad, muchas veces nos da miedo preguntarle a las personas. Hay un ejercicio que yo les doy mucho a mis coaches, es de, ¿quieres saber cómo andas? Pregúntale a tu primer círculo cuáles son tus talentos y tus áreas de oportunidad. Es el feedback más honesto que puedes obtener y más rápido. Oye, ¿cómo me ves? Y puede ser que en eso te den información valiosísima que tú no habías visto, porque te van a estar diciendo tus puntos ciegos. Oye, yo te he visto irritable, yo te he visto que últimamente desayunas de pie, o sea, no tienes ni tiempo para sentarte. Y eso puede ser que digas, no me había dado cuenta, o sea, yo pensé que estaba comiendo bien, yo pensé que estaba durmiendo bien, yo pensé que andaba de buen humor, cuando te pueden decir, es que nos da miedo decirte algo por la forma en que vas a reaccionar. Imagínate, y eso me acordaba de esta broma de cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Y dices, ¿bien o tienes tiempo? ¿No? Exactamente. Porque si tienes tiempo ya te puedo contar de veras cómo estoy, pero estamos en automático al bloqueo, digamos, del hablar de las cosas que nos pasan. Y si les parece, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a hablar de eso, ¿no? De algo que comentábamos al principio, este machismo con el tema de las emociones, que yo insisto en que no es casualidad que dos atletas en la gimnasia o en el tenis, mujeres, han sido las que han puesto el tema de la salud mental y no los hombres, aunque es evidente que tenemos serios problemas también los hombres en todos los ámbitos, ¿no?, de salud mental, pero de los que no hablamos y que tiene que ver con esta cultura justamente del terrible manejo de las emociones que tenemos, en esto que ya apuntabas, Leslie, de cómo se habla de cuida lo que entra por tu boca, pero no cuidamos a lo mejor lo que sale de nuestra boca, ¿no? O lo que entra por nuestras emociones. Y de eso vamos a platicar, si les parece, regresando a este corte. Regresamos con un bloque más. Esto es En el Círculo y nosotros ya volvemos. Estamos de regreso, Guadalupe. Yo quisiera que nos platiques de este elemento que ya mencionabas tú hace algunos segmentos, sobre este asunto del machismo, el manejo de las emociones, incluso la propia cultura que tenemos sobre este tema, por lo menos en México, como muy arraigado. ¿Cómo lo ves? Sí, pues yo creo que tiene que ver con cómo nos educan desde niños, ¿no? Y que incluso a veces vamos repitiendo patrones sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, esta costumbre de decir no llores, no pasa nada, ¿no? O de no tener este hábito de hablar de nuestras emociones, ¿no? Preguntar cómo estás, pero cómo estás en serio, ¿no? Como decías, ¿estás bien o tienes tiempo? Pues, o sea, darnos ese tiempo realmente de hablar, de expresar. Por ejemplo, a veces cuando estamos rodeados de niños y tenemos un problema, no queremos que se den cuenta, ¿no? Así como no, que no vea que estás enojado. No, claro, ¿no? Los niños tienen que aprender que los adultos nos enojamos, que nos ponemos tristes, porque lo que tienen que aprender es cómo resolvemos esas situaciones, ¿no? Y entonces vamos creciendo y vamos resolviendo nuestra salud mental como podemos y de repente un día estalla la situación, ¿no? Viene una pandemia, viene una catástrofe y estalla enfrente de nosotros el tema de la salud mental. Y por ejemplo, te decía, en el estudio que hicimos, al principio las que estaban más afectadas eran las mujeres, pero también quienes más participaron en nuestro estudio eran las mujeres. Entonces, porque estaban más acostumbradas, ¿no?, a hablar de esto, a pedir ayuda. Muchas veces, por ejemplo, yo veo en consulta que tengo pacientes hombres también, por supuesto, pero los llevan sus esposas, ¿no? Y entonces ellos son como más renuentes a hablar y abrirse, pero creo que esto es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y por eso estos foros son muy importantes, para que los hombres identifiquen. A lo mejor el hombre, por ejemplo, no se pone triste o no se va a ver cabizbajo, al hombre a lo mejor lo vas a ver irritable, ¿no? O lo vas a ver distraído. Y esos también tienen que ser señales de que algo no está bien. Entonces creo que hay que visibilizarlo y hacer ver que se puede controlar y que se puede tratar. También eso es algo muy importante, ¿no?
A veces la gente no busca ayuda porque dice, bueno, pues así soy, ¿no? Y así es la vida y así me tocó vivir, pero la realidad es que nadie quiere estar mal, nadie la quiere pasar mal y también nadie usa su estado mental para manipular a los demás o para obtener ventaja de las cosas, ¿no? O sea, nadie quiere estar mal y entonces la gente tiene que saber que si está mal puede haber una solución. Y eso me parece muy importante porque sí hay una cultura como del poco del sufrimiento o de, como tú apuntabas, de pues esto nos tocó y así es la vida y no es cierto. Y además la prueba de ello es que a veces personas, digo, de las señales más potentes es estos artistas o actores o conductores que uno pensaría que tienen vidas muy exitosas en lo profesional, que terminan de pronto en un suicidio y que lo que confirma pues, es que el bienestar en términos de salud mental no tiene que ver con condiciones materiales necesariamente, ¿no? O con las perspectivas de éxito o con la noción de lo que uno podría ver desde afuera como una persona que a lo mejor tendría todo para ser feliz bajo los parámetros de lo que definimos que determina la felicidad, ¿no? Puede ser bienestar material o éxito profesional o algo. ¿Cómo tú ves este tema, Leslie, desde tu experiencia en el acompañamiento profesional? ¿Y qué papel juegan las emociones estas? Incluso porque seguramente contigo se acercan en esta lógica de quiero ser más productivo, quiero establecer más claridad de mis metas profesionales. Y a lo mejor no necesariamente, por lo menos cuando se acercan contigo, están pensando en cómo le hago para estar más tranquilo, cómo le hago para ser más feliz, sino cómo le hago para ser más exitoso profesionalmente y a lo mejor hasta ganar más dinero. No sé cómo es este proceso en el trabajo contigo. Pues mira, sí me ha pasado, la mayoría de los coaches vienen en eso, ¿no? O sea, quiero lograr tal meta, quiero tal ascenso, quiero mejorar mi liderazgo, ok, sí, pero ¿cómo andas en tu parte humana? Por ejemplo, a uno de ellos me decía, es que hay mucha fricción en mi oficina, es que los de recursos humanos y es que los de contabilidad y esto. Y le decía, ok, oye, cuando llegas a una reunión, ¿sonríes? Cuando le das los buenos días a tus compañeros, ¿se los dices sonriendo? Y me decía así, ¿y eso en qué es importante, no? O sea, me cuestiono, bueno, pues pruébalo y ya me dices. Y en efecto, cambió. ¿Por qué? Porque la forma en cómo él se iba acercando, su primer acercamiento hacia sus compañeros de trabajo con el buenos días, o sea, es muy diferente. No es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? O sea, no es lo mismo decir un buenos días todo serio o un buenos días con una sonrisa. Entonces él me decía, fíjate que últimamente me he dado cuenta que los de contabilidad ya se me acercan a preguntarme algunas dudas. Fíjate que el otro día en la reunión el director hizo un chiste y como que se suavizó la tensión. Ah, bueno, eso se debe en parte a cambio de actitud. O sea, no es que los demás hayan cambiado, es que tú algo cambiaste en ti. Y en serio, desde que pones una sonrisa en tu rostro, le estás mandando una señal al cerebro de que estamos en bienestar, de que, ok, las cosas están bien. De hecho, hay una caricatura, hay un meme de Charlie Brown que dice, si quieres parecer una persona deprimida, pues ponte como una persona deprimida, el deprimido está cabizbajo, está encorvado, tiene el semblante caído. Pues sí, porque las emociones se pueden ver a través de nuestro cuerpo. Y cuando quieres tener un alto desempeño, también una de las cosas que son muy valoradas por las empresas a nivel internacional es la inteligencia emocional. De hecho, las personas que tuvieron una inteligencia emocional superior al promedio son las personas que ganan mucho más que las que no, incluso más que el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque una persona con inteligencia emocional, lo que es inteligencia emocional básicamente es saber qué hacer en el momento presente con una emoción que estoy sintiendo. No después de, no le tenía que haber gritado, ¿no? Eso no es inteligencia emocional. Es ¿cómo le hago para que esta emoción que estoy sintiendo en este momento no me secuestre? O sea, ¿cómo yo la puedo manejar? Entonces, para que tengas un alto desempeño, tienes que tener previamente una inteligencia emocional. Porque puedes ser muy bueno técnicamente, puedes tener el doctorado, puedes tener todos los reconocimientos, puedes tener toda la experiencia del mundo. Pero si alguien te ve feo y tú eres de mecha corta y entonces ya explotaste y dices, así soy yo, ya no funcionó ahí. Y entonces tu alto desempeño y toda tu experiencia, pues se tira a la basura. De acuerdo. Yo quisiera, en los minutos que nos quedan, Guadalupe, Leslie, ya hemos dicho aquí
Primero, que es importante el acompañamiento profesional. Ya hemos dicho aquí que no basta con un tema de muchas veces de simplemente echarle ganas, sino que hay que tomarlo con la seriedad que merece. Pero también sabemos, Guadalupe, que hay cosas que sí son mejores prácticas que otras, ¿no? Y que si bien no hay recetas únicas y que le funcionan a todo mundo, sí hay cosas que son mejores que no hacerlas. Ponías tú el caso del dormir, ¿no? Si sabes que me encantó lo de la pijama como una señal de decir cambio de ciclo, ¿no? Cambio de temporada, o lo que apuntaba sobre la luz que pueda tener la pantalla y lo que eso implica pues, para la señal del cerebro, o el tema de establecer límites entre lo laboral y lo personal, que eso pues, a muchas dinámicas familiares las ha reventado simplemente porque, como decía Leslie hace rato, no hay de pronto ni tiempo para convivir, porque la persona está desayunando o comiendo y está al mismo tiempo en la computadora y por lo tanto está más atenta a lo que está en la computadora que está la persona que tiene enfrente, ¿no? En el poco momento del día que a lo mejor convive con su familia. Entonces, en el entendido de que no hay recetas únicas, pero sí hay mejores prácticas que otras, ¿qué dirías tú, Guadalupe? Y ahora también quisiera que Leslie después nos dé su opinión, que son mejores recomendaciones que en este tema de la salud mental valdría la pena que tuviéramos más presentes. Primero me gustaría regresar al sueño, ¿no? O sea, dormir bien es fundamental para funcionar bien. Entonces, cuida las horas que estás durmiendo. ¿Cuánto debemos dormir? Los adultos tenemos que dormir entre 7 y 9 horas cada día. Si a la mitad del día podemos tomar una siesta, hay que hacerlo siempre y cuando no tengamos insomnio. Una siesta de 20 minutos que nos ayuda a restaurarnos, a recuperarnos. Y esto nos ayuda como a darnos este momento de descanso, ¿no? De priorizar el descanso, de voltear a ver cuánto Oye, ¿y la siesta qué función tiene, Guadalupe? Bueno, la función se ha asociado con una restauración cognitiva, entonces te ayuda a mejorar tu aprendizaje, tu memoria, y esta tiene que durar 20 minutos. Eso es importante porque eso es suficiente para restaurarte sin afectar la noche siguiente y debe ser a la mitad de tu día. Entonces, bueno, dormir en la noche, si se puede incluso tomar una siesta, te va muy bien. Cuidar esta parte de la socialización, ¿no? O sea, los seres humanos somos seres sociales, entonces necesitamos interactuar con el otro, hablar con el otro. Como tú decías al principio, estamos conviviendo en la familia, pero todos están, cada quien en su dispositivo, ¿no? Cada quien en su computadora y cada quien en lo suyo. Entonces, es un buen momento para hacer cosas juntos, para voltear a ver a los otros, hacer, no sé, jugar un juego de mesa, cocinar juntos, hacer ejercicio al aire libre. Eso es muy importante, ¿no? Salir, estar en contacto con la naturaleza. ¿Por qué es importante eso? Porque te ayuda a regular tus emociones, ¿no? O sea, te ayuda como a encontrarte con la naturaleza y estos elementos te permiten relajación. Y por otro lado, estimularte con luz natural en la mañana te ayuda a mejorar tu ciclo de sueño, porque ayuda a activar este reloj biológico. Y hacer ejercicio en la mañana también te va a ayudar a que duermas mejor, porque finalmente estás gastando energía, estás sacando ciertas sustancias que te van a ayudar a ser más productivo, y esto te ayuda a que tu cuerpo funcione mejor, tu sistema digestivo, etcétera. Entonces, creo que si algo tenemos que aprender de la pandemia es que llevar una vida saludable en todos los aspectos puede marcar la diferencia. Entonces, dormir bien, hacer ejercicio, comer bien, y no lo tomemos como, ay, ya siempre lo escucho y ahí está, y está trillado, ¿no? Porque realmente todo esto impacta. Y cuidar nuestra mente en este sentido de focalizar nuestra atención, ¿no? O sea, detenernos a pensar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando y no evitarlo, ¿no? O sea, como a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y ahora, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo para mejorarlo, ¿no? O sea, creo que esas serían como recomendaciones en general. Y la última que me gustaría decir es, de verdad, invertir en nuestro sueño es la mejor inversión en salud y bienestar que nosotros podemos hacer. Y fíjate, hablábamos hace rato de la cultura de las emociones y cómo lo de la cultura del sueño, ¿no? Esta idea de que es flojo el que tiene una siesta, es flojo el que duerme mucho. Y bueno, pues la evidencia científica pues ahí está diciendo que hasta hay impactos hasta la longevidad de las personas en función del número de horas, por lo que ya explicabas que tiene en procesos en alimentación, en la restauración, en todo lo que has apuntado. Leslie, así como Guadalupe ahora nos compartía estas recomendaciones, ¿cuáles pondrías tú como sugerencias para nuestros amigos del auditorio? Iniciar con una rutina de salud mental, que puede ser, uno,
darnos el permiso de ser seres humanos. Por ejemplo, darnos el permiso de llorar. El llanto puede ser, veámoslo así, como una olla express. Está la olla express, que está así que a punto de reventar. Así estamos a veces los seres humanos. O sea, estamos a punto de reventar y nos dicen cualquier cosita y nos enojamos. Y es que el punto, hace rato mencionabas, que puede ser un tema machista, probablemente sí, porque desde niños se nos enseña que está bien que los niños se enojen, porque son de carácter fuerte, y las niñas lloran porque son las débiles, y ni uno ni lo otro. El enojo, o más bien una persona que grita, no es de carácter fuerte. Si está gritando y está fuera de sí, es porque la emoción ya lo secuestró. Claro, por supuesto, sí. Es que no es fuerte esa persona, ¿no? Para empezar, hay que quitar estos tabús, ¿no? Y saber que si tenemos ganas de llorar, lloremos. Seamos hombres o seamos mujeres, el llanto en sí, las lágrimas, son un analgésico natural, nos sirven para algo. De hecho, después de que lloramos, nos sentimos mejor, o sea, nos calma, nos relaja, les manda una señal al cerebro de que ya salió la tensión. Entonces, darnos el permiso de ser seres humanos, de derramar lágrimas, llevar un diario, escribir cómo nos sentimos, es una manera de vaciar nuestro disco duro para que no estemos en esta olla express de querer reventar, ¿no? De hecho, lo vaciamos, hablar con otras personas también sobre cómo nos sentimos, buscar personas que sean buena escucha, nos ayuda muchísimo también. Y buscar a nuestras personas vitamina. Son esas personas que platicas con ellas 5 minutos o te dan un abrazo y te reinicia la vida, porque hay otras personas que nos bajan la energía. Claro. Ahorita haz de cuenta, si ya estás pasando por una situación donde te estás identificando con muchas cositas que ya hablamos aquí, que no están funcionándote bien, si estás como que en el borde de necesitar ya ayuda profesional, lo que yo te sugiero es que cuides tu ambiente. Haz de cuenta que estás en una terapia intensiva. Cuida tu ambiente, aléjate de personas que te dan el bajón, aléjate, haz incluso una dieta de información. Nada de que son las tal horas, hay que ver cómo va el tema del COVID, hay que ver qué está pasando en el mundo, todas las tragedias que están sucediendo. Aléjate de ese tipo de información. Sí hay que estar informados, pero no hay que consumirlo en exceso. Ten un diario de gratitud. Date un tiempo para escribir todas las noches 3 cosas por las que estás agradecido o agradecida y que son cosas que no puedes comprar en una tienda. Te vas a dar cuenta que tienes muchísimas bendiciones en tu vida. Y por último, lo que yo siempre les recomiendo a mis coaches es tómate tus vitaminas. Vitamina PP, pensamientos positivos. Por cada pensamiento negativo que tengas, esfuérzate, sé creativo, impúlsate a pensar 3 cosas positivas. Esa es la razón que ha demostrado los estudios en materias de ciencia de la felicidad. 3-1. Muy bien. También tómate la vitamina G, que es la vitamina de la gratitud. La vitamina de la A, que es la actitud ante cualquier situación. Ojo, ante cualquier situación siempre tenemos la capacidad de elegir cómo sentirnos. Y siempre que hagas ese alto y digas, ¿cómo me funcionaría sentirme en este momento? Elige la que sea mejor contigo. Elige la que te dé paz. Elige la que te haga estar en ti, no la que te cause más estrés. Ya. Y pues también la esperanza. La esperanza. Hay que mantener una esperanza activa. Saber que lo bueno va a llegar, pero hay que mantenernos en movimiento. Muy bien. Pues yo que las dos nos han compartido desde diferentes disciplinas, desde diferentes enfoques, herramientas para, pues primero para ver cómo andamos, ¿no? Para hacernos la verificación, así como llevamos al coche, hacernos la verificación y acercarnos en función de pues, nuestras necesidades, nuestra formación, nuestra personalidad. Hay recursos, como los que acabamos de escuchar aquí, hay distintas profesionales que nos pueden ayudar desde diferentes aproximaciones al tema. Lo importante es reconocer la trascendencia que esto tiene, tomárnoslo en serio, saber que pues, hay personas que han estudiado estos asuntos que nos pueden ayudar. Si tenemos problemas en la oficina, si tenemos problemas de salud mental, de depresión, si tenemos problemas de sueño, pues hay especialistas que nos pueden ayudar con estos temas. Yo les quiero agradecer a las dos que nos hayan acompañado en este programa. Leslie, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a la gente que nos estuvo viendo. Gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a las dos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo le invito a que comparta esta información con quien considere que le puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Ya sabe que nos vemos pronto aquí en El Círculo, en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico
Era un magnífico día.